Hola chicos, bueno, vamos a repasar un poquito la corrección de la actividad de sistemas materiales. En general están bien, están muy bien. Quería hacerles una aclaración. En el cuadro 1, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando se trataba de un sólido y un líquido hablábamos de soluble o insoluble? Y cuando hablábamos de dos líquidos que se podían mezclar o no, hablábamos de miscible o inmiscible. Es uno u otro. Hay gente, por ejemplo, que en el ejemplo de sal y agua me puso que eran solubles y que eran miscibles. No, es miscible cuando es líquido con líquido, ¿sí? Alcohol y agua son miscibles. No hace falta que ponga que son solubles, ¿sí? Hablamos de soluble cuando es un sólido en un líquido. Por ejemplo, sal y vinagre, sal y agua, azúcar y agua, ¿sí? Entonces marco una sola opción. O es soluble o es miscible. O es insoluble o es inmiscible, ¿sí? Y por último vamos al último cuadro, que yo había dado un par de ejemplos. Vamos a dar un poquito más, ¿sí? De ejemplos porque fue el que más dudas causó. Vamos a los que más complicación trajeron. Por ejemplo, miren el primero. Agua, sal, vinagre y arena, ¿sí? Es un sistema heterogéneo. Yo imagino el vaso con agua, sal, vinagre y arena. Fíjense esto. Cantidad de fases 2. ¿Por qué 2 fases? Porque el agua disuelve a la sal y también se mezcla con el vinagre. Entonces, cuando yo mire, ¿sí?, mi sistema material, voy a ver 2 fases. Una compuesta por agua, por sal y por vinagre. Y la otra compuesta por la arena. Entonces, cuando yo miro el vaso, voy a ver 2 fases, ¿sí? ¿En qué estado están esas fases? Una está en estado líquido, que es la fase del agua, de la sal y del vinagre. Y la otra va a estar en estado sólido, ¿sí? Ahora bien, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, la cantidad de fases no tiene nada que ver con la cantidad de componentes. Fases dije que podía haber 2. Ahora bien, ¿cuántos componentes hay? 4 componentes. ¿Cuáles son? El agua, la sal, el vinagre y la arena. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre cantidad de componentes y cantidad de fases? Otra que trajo problemas, bueno, esta no, ¿sí? Miren lo que tengo: agua caliente, café instantáneo, leche en polvo y azúcar. Es prácticamente lo que me preparo en un desayuno. Cuando yo pongo todo en la taza y lo revuelvo, tengo un sistema homogéneo. Siempre que tengo un sistema homogéneo, ¿cuál era la característica del sistema homogéneo? Que solamente podía ver una sola fase, ¿sí? O sea, que si yo logro distinguir que el sistema es homogéneo, ya tengo por sabido que solamente voy a tener una fase. ¿Y por qué está compuesta esa fase? ¿Por qué cosas está compuesta esa fase? Bueno, por agua, por café, por leche y por azúcar. ¿En qué estado va a estar? En estado líquido, ¿sí? Si yo miro la taza, ustedes me pueden decir, bueno, sí, pero el café instantáneo es sólido, la leche en polvo también y el azúcar también. Está muy bien. Pero una vez que yo lo mezclo, ¿sí?, ¿en qué estado está? En estado líquido, ¿sí? ¿Y cuántos componentes tengo? 4 componentes. Vamos a otra que también trajo problema, que es en todas las que aparecía la soda. Cuando yo veo la soda, ¿sí? Bueno, todos supieron que era un sistema heterogéneo. Imagínense un vaso de soda con un pedazo de cobre adentro, ¿sí? Todos interpretaron bien que era un sistema heterogéneo. Ahora bien, ¿cuántas fases veo? Cuando yo veo la soda, ¿es lo mismo que ver café con leche? No, no es lo mismo. Porque a la soda yo le puedo distinguir una parte líquida y veo burbujas. Las burbujas son dióxido de carbono, que no tenían por qué saberlo, pero sí podían poner en lugar de dióxido de carbono burbujas, ¿sí? Entonces yo veo 3 fases. Veo una fase líquida, veo una fase con burbujas y veo una fase sólida que es la del cobre, ¿sí?
¿Cuántos componentes? 3 componentes. El agua, el dióxido de carbono, que es lo que le da las burbujas, ¿sí?, al agua, y el cobre. Miren este que sigue, el de la manteca. Acá se equivocaron un montón. Manteca sólida y manteca derretida tengo en un plato, ¿sí? Todos acertaron que era un sistema heterogéneo. Cantidad de fases, 2, perfecto. Una fase sólida, que la compuesta por la manteca sólida, y una fase líquida compuesta por la manteca líquida. Ahora, ¿cuántos componentes tengo? Uno solo. Manteca. No importa en qué estado. El componente es uno solo, ¿sí? Miren este. Tengo agua, un trozo de hierro, aceite, sal y vinagre. Muy bien en poner que es un sistema heterogéneo. Perfecto. Ahora bien, miren las fases. El agua disuelve al vinagre y a la sal, ¿sí? Entonces, voy a tener una fase compuesta. Esto se tuvo que haber corrido porque una fase está compuesta por agua, sal y vinagre, ¿sí? La otra está compuesta por hierro y la otra está compuesta por aceite. O sea que esto lo sacamos y esto lo sacamos también, ¿sí? Quedaría así. Agua, sal y vinagre. Esa es la primera fase. Ahí está. ¿Sí? La otra fase es el hierro y la otra fase es el aceite. Estado, agua, sal y vinagre están en estado líquido. El hierro, sí, esto se tuvo que haber corrido, ¿ven? El hierro está en estado sólido y el aceite en estado líquido. ¿Sí? Cantidad de componentes los contamos. Agua 1, hierro 2, aceite 3, sal 4, vinagre 5. Miren este. Tengo una taza de agua y 20 cucharadas de sal. ¿Se acuerda cuando hablamos de soluto, solvente, soluble, concentración? Ustedes van a poner en el agua una cucharada de sal. Se va a disolver. 2, se va a disolver. 3, se va a disolver. Se va a ir concentrando más. Va a llegar un momento que el agua ya no va a poder disolver más sal porque se encuentra saturada. ¿Qué va a pasar con el resto de la sal? Se va a ir hacia abajo. Entonces yo voy a ver 2 fases en el sistema. Una compuesta por agua salada y la otra compuesta por la sal que no se disolvió. ¿Sí? ¿En qué estado? Agua salada en estado líquido y sal en estado sólido. Cantidad de componentes, esto se movió, son 2, agua y sal. ¿Sí? Agua y corcho fácil. Soda. Yo veo un vaso de soda, es heterogéneo, porque yo veo agua con burbujas, ¿sí? Lo mismo, agua, las burbujas son dióxido de carbono, un estado líquido, un estado gaseoso, cantidad de componentes, 2. El que sigue es fácil, miren el del hielo. Tengo agua y hielo, ¿sí? Imagínense un vaso, con agua y un cubito adentro. Es un sistema heterogéneo, ¿sí? Pero yo puedo distinguir 2 fases. Las propiedades del hielo no son iguales a las propiedades del agua. ¿Cómo está compuesta la fase? Una fase por agua y otra fase por hielo. Estado líquido, estado sólido. ¿Y cuántos componentes tengo? Uno solo, el agua. ¿Qué es el hielo? Es agua en estado sólido. Entonces, ¿cuántos componentes tengo? Uno solo. ¿Sí? Y los demás eran muy parecidos, ¿sí? Fíjense, a ver, uno que pudo haber traído problemas, aceite, vinagre y una pizca de sal. El aceite, por un lado, el vinagre y la sal se disuelven, entonces yo voy a ver 2 fases nada más. ¿En qué estado? El estado líquido del aceite y el estado líquido del vinagre que disolvió a la sal. ¿Cuántos componentes? 3 componentes, el aceite, el vinagre y la sal. ¿Sí?
Bueno, espero que les haya quedado claro. Corríjanlo, ¿sí? Corríjanlo ustedes mismos, los que estuvieron mal, pero en general estuvieron muy bien.